Hola, zaragocistas. Tenemos ya por fin campaña de abonados a 2 semanas de que empiece ya la competición. Y es una campaña para mi pobre, tanto en la presentación, lo que es visualmente para un club profesional, como lo que ofrece a quienes hemos estado pagando el abono de la temporada pasada sin la posibilidad de acudir al estadio. También ha finalizado, creo, de una manera positiva la concentración en San Pedro del Pinatar, con 2 victorias ante equipos de primera división, Elche y Valencia, lo que me viene a confirmar que este equipo rinde mejor con equipos de superior nivel que con equipos, en teoría, de un nivel inferior. El partido con el Atromitos griego pues se pareció bastante a un partido random de segunda división, en lo que es un juego más clavado, con menos espacios, e incluso en la leña que hay atizado los jugadores griegos, pero para mí las conclusiones son positivas por encima de resultados, como dije con la derrota en Calahorra. Es pretemporada, hay que probar jugadores, los nuevos canteranos están respondiendo muy bien, Pablo Cortés, Ángel López, sobre todo en ese lateral derecho, con la lesión de Vigaday, y es un equipo claramente reconocible en su estilo y a mí me transmite, en lo que cabe, pues una sensación de seguridad y de que el equipo va a dar la cara y va a competir con independencia de lo que salga al final el marcador. Un equipo solidario, junto y donde prima el colectivo sobre cualquier otra individualidad. Quería comentar la entrevista que hizo Jim en Heraldo, que la cuenta Mundo Blanquillo tuvo la amabilidad de extractar, para quienes no somos abonados al Heraldo, no estamos suscritos, y bueno, pues comenta cosas que es lo que no habrá dicho este buen hombre en privado para en público decir las cosas de un modo tan claro y tan evidente, pues haciendo un poco casi de portavoz de la afición, que está pues más que harta de la fundación, de sus titulaciones, de sus tejemanejes, y que bien es cierto que es una sociedad anónima deportiva, pero que no hay una empresa que tenga 30.000 personas que en un momento dado pues te vayan a pedir rendir cuentas aunque no sean accionistas, y esto les va a pasar el día que venga el Ibiza. Las personas que puedan ir al estadio, yo estoy convencido de que la junta directiva se va a llevar una buena bronca, cosa que yo creo que casi se les ha olvidado con lo que pasó el año pasado de que no había público en los estadios. Pues bueno, pues dijo Jim, yo no hablo con la propiedad, sé que hay una operación en marcha, negociación a esta altura que tienen paralizados asuntos como camisetas o abonados, bueno, esto hace 6 días, pero vale, y fichajes. Es algo que se me escapa, pero en lo que me incumbe sé que la competición no espera a nadie. Es más que evidente que aquí este buen hombre está pidiendo acción, que está pidiendo que vengan ya fichajes, poder trabajar con los jugadores, y que una cosa es la venta del club y otra cosa bien distinta pues es el día a día, y que a él le van a pedir unos resultados si no le están dando las herramientas precisas para ello. Jugar bien a fútbol no solo es tocarle, tocarla, también es pelear todo, ganar batallitas individuales que hay en el campo. Lo que sí se puede aprender es el llamado otro fútbol, parar un partido, bajar el ritmo del rival, es un ADN que debemos aprender. Lo he comentado ya alguna vez que por fin con Jim estamos aprendiendo a competir y hacer este tipo de cosas que, sobre todo en segunda división, el resto de los equipos se lo tienen aprendido de carrerilla, y que jugar bien al fútbol pues es aprovechar al máximo los recursos de los que dispones, y en este caso Jim pues es un experto, y lo hemos podido ver pues en la concentración en Murcia como ha competido con equipos de superior categoría y teniendo tan solo
un fichaje. El Real Zaragoza puede presumir de buena jornada de jóvenes. Ángel López está dando nivel bastante notable. Pablo Cortés tiene cosas interesantes. O Puche. Pero no podemos engañarnos. El alma mater del equipo han de ser los fichajes que faltan por venir. Es evidente que estos jugadores van a dar la cara como la dieron Azón, Francés o Francho el año pasado, pero que no se les puede poner una responsabilidad tan elevada y que tienen que ser jugadores más veteranos, más contrastados, quienes lleven el peso del equipo. Y aquí pues se está pidiendo nuevamente que haya fichajes, porque la plantilla es corta, está cogida con alfileres y no podemos fiar una temporada entera pues a que este hombre, pues iba a decir que haga otro milagro, no es la palabra adecuada, por cuanto hay muchísimo trabajo detrás, pero la plantilla tiene sus carencias, las tenía ya el año pasado, las disimuló de la mejor manera posible, pero siguen ahí. Como mínimo hacen falta 4 fichajes antes del Ibiza. La mitad de los que han de incorporarse al actual equipo le metes 4 piezas bien elegidas y en los lugares adecuados y puedes empezar la liga con mínimos de garantía. Pero urge ya traerlos. Esta plantilla tiene una buena base, es verdad, del año pasado, de los jugadores más veteranos, de los canteranos, pero necesita dar un salto de calidad con fichajes que sean titulares o que tengan esa vitola, que den competencia, que den una mayor profundidad a la plantilla y que en definitiva pues la hagan más competitiva de lo que es actualmente. Está muy bien la cantera, todos la apoyamos, pero no le podemos dar una responsabilidad excesiva. Necesitamos futbolistas muy importantes porque estamos con claras posiciones sin cubrir, vacantes totalmente, y yo no quiero pensar en que en cualquier momento pueda salir algún jugador y que se marche a otro equipo. Eso complicaría aún más la situación. Pues se está refiriendo a Narváez, que tiene ofertas de primera división, es un activo importante del club, puede ayudar. Hay que llevar cuentas, pero dejaría poco menos que un ideal. La delantera, por cuanto fue el único jugador el año pasado con la aportación puntual de Azón, que dio un rendimiento en la delantera. Y aparte de la delantera, pues hay otras posiciones como el mediocampo, sobre todo las alas ofensivas, los extremos, que necesitan jugadores que sean importantes, y ahí estará pues la diferencia en esta temporada. Acertar o no en las posiciones de ataque pues te dará un número de goles que te va a ayudar a estar en una posición como mínimo más desahogada. Con el actual equipo podríamos competir en determinadas circunstancias como se ve ante el Elche, pero honestamente así no se puede empezar la liga con garantías, y los propios jugadores actuales lo saben. Más claro que esto es agua. No hay más. Está diciendo que está haciendo encaje de bolillos con los jugadores que tiene. A este hombre no se le puede pedir más con menos y que consiga una serie de resultados, un ratio tan elevado de puntos como los que consiguió el año pasado, la segunda vuelta, con los jugadores que tiene actualmente. Los mismos jugadores pues no son tontos y saben lo que hay, aunque públicamente pues tengan que decir que se trabaja muy bien, que saben cuál es el objetivo de este club y demás. Quisimos venir aquí pensando que las cosas iban a estar de otro modo. Contaba con que al menos tendríamos 5 incorporaciones. Se nos transmitió que se iba a llevar a cabo la compraventa de la Sociedad Anónima Deportiva, pero creo que nadie pensaba que se demoraría tanto. Pues aquí sigue insistiendo en lo mismo, las incorporaciones, ha habido solo una, y porque realmente ese puesto estaba totalmente vacante con la lesión de Vigaray y la finalización de la cesión de Tejero, y es un motivo pues de que no ha podido entrenar con los jugadores que considera que son necesarios,
para afrontar con garantías la temporada, que entreten dinámica del equipo y demás. Y es una entrevista para mí clarificadora. Como digo, mucho ha tenido que decir antes, en privado, para públicamente un hombre comedido y que siempre ha transmitido calma y confianza, pues hable así de esta manera. Oiga, bueno.